Buenas tardes a todos. Hoy tenemos, como siempre, varias cosas al mismo tiempo en San Lorenzo a nivel cultural. Y bueno, hoy también nos toca cine, que sabéis que siempre tiene mucha audiencia. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Álvaro Anula. Ya casi le voy a llamar ponente casi perpetuo, ponente honorífico, que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones. Las dos últimas veces estuvo hablando de las reliquias del monasterio y de San Lorenzo en general como un poco, digamos, todo el tema de misterio, leyenda y demás, que además es un tema que Álvaro domina. Y hoy pues viene a vernos por tercera vez. Como sabéis, este foro lo presenta normalmente Juan Manuel Calo, nuestro compañero que está con su mujer, con María Teresa convaleciente, y me pidió bueno, que hiciera una pequeña presentación de Álvaro. Eh, Os voy a leer un poquito un breve currículum de Álvaro. Es Álvaro Anula, nació en 1997 en Madrid, es graduado en periodismo y máster en radio. Es un gran enamorado de las leyendas y apasionado del género de la España mágica. Ha dado conferencias a nivel nacional acerca de lugares mágicos donde las leyendas, el folclore y lo enigmático cobran forma. Es autor de dos libros, Salamanca Misteriosa y Un Madrid de leyenda, leyendas contadas por mi abuelo, y actualmente es el encargado del podcast En Clave de Leyenda. No sé si esto está actualizado, Sí, supongo sí, que sí, sí, sí. ¿no? Que es el más escuchado en la categoría de viajes de España. En él recorre esos puntos donde las leyendas y las historias míticas parecen hacer acto de presencia y donde de vez en cuando puede ocurrir algo maravilloso. Hoy viene a hablarnos bueno, pues de secretos de Madrid Sagrado, de leyendas, de historia, del cual también es un apasionado. Hoy le estaba comentando al principio que yo le sigo en muchas cosas de las que él hace y en unos shows que hace también en el YouTube. Aparece siempre con la camiseta del Rayo Vallecano, que además están de enhorabuena porque se marchan a la final, que sea lo que Dios Que sea quiera. lo que Dios quiera. Así que sin más, pues ya ahora apago esta fase de luces para que se vean las diapositivas, que siempre son fantásticas. Y bueno, pues os pido un aplauso para él porque es un tío fantástico. Periodista, también soy homínido, es decir, medio metro, calvo, ¿sabes? Que siempre dicen las cosas buenas, pero no, no el resto. Nada, para mí es un placer estar aquí. Como bien ya se ha comentado, es la tercera ocasión consecutiva que vengo aquí. Y nada, sobre todo agradecer al Ateneo Escurialense en su labor ateneísta, ¿no? De dar pábulo y apoyar lo que es la cultura y en este caso el patrimonio inmaterial y material que tenemos no solo en lo que es la Sierra de Guadarrama, sino el que también tenemos en Madrid, ¿no? Y bueno, qué mejor lugar, ¿no? Para hablar sobre lugares sagrados de la Comunidad de Madrid como es San Lorenzo del Escorial o en sí la Sierra de Guadarrama, ¿no? Esa que tanto inspiraba a Velázquez en sus pinturas, o mismamente el complejo escurialense que tenemos aquí enfrente, esa octava maravilla del mundo moderno, como diría Almela, o como también decía Unamuno, esa meca de la España mágica, ¿no? Que todo español dotado de españolidad pues tiene que visitar una vez en la vida, ¿no? Pues sin duda es el mejor enclave, uno de los marcos, podemos decir, predilectos para hablar de estos temas y sobre todo para hablar de lo sagrado. Pero, ¿qué es lo sagrado? ¿Qué es lo sagrado? Pues es una pregunta que podemos ir haciéndonosla desde hace milenios, ¿no? Podemos hablar de que es un legado de los antiguos, un mensaje que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que cada uno de los que estamos aquí pues tenemos esa misión, ese objetivo de mantener, de cumplir y sobre todo de seguir transmitiéndolo de forma oral, ¿no? Lo sagrado daría para mucho. Normalmente siempre lo vinculamos con los dioses, pero lo sagrado también está muy vinculado con lo desconocido, aquello que no podemos explicar con palabras, aquello que pueden ser percepciones, aquello que pueden ser sensaciones, pero que están ahí y que siempre hemos intentado explicarlas de maneras que tenemos a nuestro alcance. Y una de esas maneras es lo que se conoce como pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico, para que así explicarlo a vuela pluma, hoy en día todos sabemos comprender pues por qué el sol sale todas las mañanas y de repente
a una hora de la tarde, desaparece y nos envuelve en la más absoluta oscuridad para al día siguiente renacer, ¿no? Y volver al día. Claro, hoy sabemos explicarlo, pero un hombre prehistórico o un hombre de hace 800, 900 años o 1000 años sabía explicarlo. No. Entonces, ¿a qué recurría? Pues recurría a esas herramientas que sí que tenía, que es el pensamiento mágico, es decir, la fantasía, la imaginación, esas, podemos decir, otras variantes que tenemos para intentar explicar aquello que a día de hoy, pues sí comprendemos, pero con antaño no. Y claro, son, podemos decir, leyendas, fantasía, imaginación, creamos personajes. Y claro, son personajes, son personificaciones para intentar explicar todo aquello que no comprendemos. Es decir, no sabemos por qué el sol desaparece y luego vuelve a aparecer, pero si decimos que es un dios que es solar, que provoca que todos los días salga y que hace que haya abundancia y demás, pues ahí las cosas sí que empezamos a comprenderlas dentro del lenguaje que existía en nuestra época. Entonces, son criaturas, son seres que hemos creado, pero que les damos tantos atributos, le damos tanto poder que al final eso creado supera al creador. Entonces se crea como una especie de ambivalencia, es decir, para tener contento a esa deidad y que me dé todo lo que yo quiero, pues tengo que hacerle ofrendas, porque de lo contrario, si no las hago, posiblemente vaya en contra de mí. Y así, pues surge, podemos decir, lo sagrado en ese intercambio de pareceres, ¿no? En ese tú me das, yo te doy, y que sobre todo se ve en muchos lugares, en muchos enclaves y, cómo no, de la Comunidad de Madrid. Y uno de esos enclaves o uno de esos, podemos decir, estructuras que podemos encontrar son los megalitos. Todos sabemos lo que son los dólmenes, lo que son los menires, etcétera, ¿no? Esos conjuntos de piedra, ¿no? Esas moles pétreas que podemos encontrar y que nos retrotraen a la época de la prehistoria. Claro, aquí decir que un megalito es un simple enterramiento es como decir que una catedral es un mero enterramiento de un obispo, ¿no? Es algo muy simple. Estamos hablando de que son piedras que pesan toneladas y toneladas y que proceden a lo mejor de cientos y cientos de kilómetros, es decir, que se colocaban en lugares propicios, en lugares concretos, en lugares que no estaban escogidos al azar. Claro, ¿qué función tenían estos monumentos prehistóricos, ¿no? Estas catedrales de la prehistoria? Pues es muy curioso porque están siempre colocados, situados en lugares que enérgicamente son muy importantes. Pero es que hay más, también tienen una vinculación directa con lo que es la vida de ultratumba. De hecho, es muy curioso porque muchos de estos megalitos tienen como una especie de agujero. ¿Para qué? Porque la creencia de los prehistóricos que hicieron estos enterramientos creían que por ese agujero podía escapar el alma. Entonces, bueno, vemos que tiene mucho misterio y esconden muchos interrogantes estos megalitos, estos dólmenes, estos menires, o por ejemplo también nos dan a vida cuenta de la importancia que tenían, o por lo menos de los conocimientos avanzados que tenían sus constructores. ¿Por qué? Porque a día de hoy se sabe que muchos de estos monumentos que podemos encontrar, pues yo qué sé, Stonehenge, que seguro que todos lo hemos visto en alguna ocasión, alguna imagen, pues todos están orientados astronómicamente, tanto a los solsticios como a los equinoccios. Es decir, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los arqueoastrónomos, que es una ciencia, una disciplina que algo del tema sabe, ¿no? Y bueno, megalitos en España tenemos para dar y tomar, es decir, no sé si han estado en Antequera, los dólmenes de Menga, que son totalmente increíbles. Son, podemos decir, las primeras catedrales que podemos encontrar en la península ibérica. Pero claro, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos enclaves vinculados o enclaves sagrados que son megalitos. Pues sí, los ha habido y la verdad que no tienen nada que envidiar a los grandes megalitos que encontramos a lo largo y ancho del mundo. Y estaba muy cerca de aquí, en Collado Villalba. En concreto, hay que situarse en un punto muy cercano a lo que... Sí, está entre lo que es Alpedrete y Collado Villalba, en lo que se conoce como Los Negrales, para situar más o menos conocéis la zona, ¿no? Me imagino. Bueno, pues allí, en 1934, había un villalbino de pro que se encontraba por aquella zona, se llamaba Demetrio Bravo, y bueno, se encontraba en la zona entre Collado Villalba y Alpedrete, buscando piedras para hacer un cercado que él tenía en su finca. Y bueno, Demetrio busca, busca y requete busca, cuando de repente se encuentra como una especie de túmulo
como un pequeño montículo que le llama mucho la atención. Dice, aquí seguro que hay piedras. Efectivamente las había. Él empieza a excavar, y no solo se encuentra enormes rocas que pesan toneladas, sino que dentro empieza a desenterrar cuchillos, vasijas, ajuares. Es decir, había encontrado una tumba que llevaba ahí enterrada quién sabe si milenios. Claro, estamos hablando 1934. La arqueología en España ni se la ve ni se la espera. Y claro, él ve esto y de repente el cercado le importa muy poco, se centra en esos objetos y empieza a venderlos, a mercadear, y se pierden mucho. Y claro, estamos hablando en 1934. Pues las pocas piedras que quedan las usa para su cercado, y luego parece ser que en 1936, con la Guerra Civil, lo que quedaba de este dolmen, un dolmen que ya digo, o sea, tuvo que ser la tumba de alguien bastante importante. Era muy grande, tenía su corredor, tenía su cámara funeraria principal, o sea que era bastante importante. Y bueno, como digo, en la Guerra Civil las pocas rocas que quedaban las usaron para hacer un búnker, con lo cual se pierde para siempre el dolmen de Entretérminos, ¿no? Que es así como se le conoce por estar entre Alpedrete y Collado Villalba. Y si bien es cierto que luego, cuando termina la contienda, llega el Marqués de Loriana. El Marqués de Loriana era un protoarqueólogo que le gustaba mucho la arqueología y todos estos temas. Él consigue recuperar varios de estos objetos que, por ejemplo, los podemos encontrar en el Museo de San Isidro, pero la mayoría se ha perdido. Y es curioso porque el Villalbino, hasta hace relativamente poco, además que yo soy de la zona, o sea que lo sé perfectamente, tenían vergüenza de este suceso, se sentían avergonzados de la pérdida del dolmen de Entretérminos. Y prácticamente tú preguntabas y dicen, no, no, eso es una vieja historia, nadie sabe dónde está. Bueno, pues rebuscando y demás, hace un montón de años pusieron como una especie de monolito, que aquí en la imagen se ve que está bastante bien, pero eso era un vertedero, o sea, estaba totalmente perdido, era una escombrera. Y ya digo, o sea, a veces hay que reclamar mucho lo que es nuestro patrimonio, porque hay que darle valor porque no sabemos lo que perdemos, no sabemos lo que tenemos, y sin duda, pues bueno, sé que a día de hoy han intentado hacer como una especie de excavación en la zona para ver si encontraban algo. Y ahí siguen, o sea, posiblemente ahora en verano, si vais por la zona entre Alpedrete y Collado Villalba, posiblemente os encontréis ahí a unos arqueólogos que están intentando, pues, poner en solfa y darle valor a este dolmen, que además es muy curioso porque es el único que existiría como tal en la Comunidad de Madrid. O sea, normalmente la mayoría se encuentran en la zona de Andalucía o en el País Vasco, es decir, que sería un rara avis totalmente. Pues que sepáis que esto se encontraba aquí al lado. Y en Collado Villalba, muy cerca también, está la piedra del Concejo. Seguro que si habéis estado alguna vez por esta zona, habéis visto esta mole de piedra con sus graderíos, que bueno, servía para eso, para cerrar contratos, también para reuniones políticas, económicas, de agricultores. Y es muy curioso porque vemos que tiene como una cruz. Esto es muy importante y es un detalle muy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esta piedra se está cristianizando. ¿Se está cristianizando por qué? Porque esto muy poca gente lo sabe y es muy llamativo, pero donde se encuentran estas piedras concejiles, estas piedras del concejo, antaño existía un árbol que era el árbol sagrado, donde se reunían, pues, para celebrar, podemos decir, alianzas, también para que dos pueblos que están enfrentados, pues, se llenen su paz. Seguro que conocéis el árbol de Guernica, ¿no? Pues esto tiene su pozo en esa tradición que viene de época céltica. Y, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid y en la Sierra de Guadarrama todavía se conserva alguno de estos árboles, en este caso el olmo, la olma, ¿no? El olmo que se encuentra en el centro del pueblo, pues todo esto viene de esta tradición. ¿Qué pasa? Que claro, estamos hablando de algo que viene de época céltica. Es decir, cuando llega el cristianismo, se encuentra esto, dice, oh, esto es algo pagano, con lo cual hay que cristianizarlo. Y ahí está la explicación de esta cruz, de la cruz y del pájaro este que hay aquí grabado, que bueno, que es el símbolo de Collado Villalba, pero que muy poca gente sabe lo que es realmente, y es un ave extinta, es un ave que había en la Sierra de Guadarrama, el francolín, que como tal ya no existe, y es la única referencia que nos queda, y hemos sabido que existía en la Comunidad de Madrid, y en concreto en la Sierra de Guadarrama, gracias a este grabado. Pero si seguimos nuestro recorrido por lugares sagrados que tienen su historia, este es muy poco conocido, se encuentra en mitad de la nada. Yo siempre digo lo mismo.
la ermita destartalada, esa que nadie cuida, esa que se encuentra en mitad de la nada, es la que hay que hacer caso. ¿Por qué? Porque es la que mejores historias esconde. Y en este caso estamos hablando de la ermita de San Blas, una ermita que la leyenda cuenta que es lo único que nos queda, en concreto esa estatua, de un pueblo que había en la zona y que quedó abandonado de forma misteriosa. ¿De forma misteriosa por qué? Porque cuenta la leyenda que esta aldea, la aldea de San Blas, era un pueblo próspero que existía cerca de Miraflores de la Sierra, hasta que de repente, de buenas a primeras, están celebrando un convite entre todos los vecinos, pues la típica matanza y ese momento, ¿no?, en el que todos se reúnen. Y la leyenda cuenta que en el cazo, en la cazuela o en la comida de turno cayó una salamandra, la salamandra es venenosa, envenenó a todos, emponzoñó a todos los que comieron tomaron esa bebida o ese alimento y murieron todos los del pueblo de la aldea de San Blas y desaparecieron para siempre. Y el único resquicio, el único objeto que quedaría de valor sería esta ermita de San Blas. Claro, esto es lo que nos cuenta la leyenda, pero hay que tener en cuenta dos detalles muy importantes. Esta ermita o este humilladero se encuentra justo encima de un berrocal, de una roca que pudo ser importante, que pudo ser sagrada en época de los antiguos. Y claro, la salamandra. La salamandra es un símbolo que siempre se ha vinculado mucho con el diablo, con el demonio, con lo malo, con lo maligno. Además que la leyenda, dentro, si lo leemos entre líneas, lo que provoca es eso, el fin de toda una población. Claro, lo que se nos está diciendo es que en esta zona existía, podemos decir, un poblado que tiene o que nos retrotrae a épocas antiguas que se les consideraba como paganos y debido a esa demonización o esa anatemización, pues al final se convierten al cristianismo. Y lo que sería la referencia es este humilladero, la ermita de San Blas. San Blas, que además es un santo que en muchos de los pueblos lo tenemos a día de hoy, tanto San Blas como San Roque. ¿Por qué? Porque era el santo que libraba de la peste. Entonces, vemos que también, si leemos un poco entre líneas, podemos darnos cuenta de que más allá del mensaje de la leyenda, nos damos cuenta que las leyendas, los cuentos, las historias populares no son exageraciones, sino que son verdades ocultas. Claro, hemos estado hablando de megalitos, pero también hay bosques sagrados. El bosque siempre ha sido un lugar liminal, es decir, los lugares liminales y de frontera siempre son sagrados. ¿Por qué? Porque son lugares de vida, pero también son lugares de muerte. Esto, por ejemplo, Carl Gustav Jung lo decía, el bosque es el caos, es la representación del inconsciente, de esas ideas que tenemos por ahí perdidas, ¿no? El bosque es vida, encontramos animales, encontramos árboles, ¿no? Es el foco de la vida, pero también encontramos y entraña muchos peligros. Niño, no te metas en el bosque. ¿Por qué? Porque te puedes perder. Niño, no te metas en el bosque porque a lo mejor los lobos te pueden comer, ¿no? Entonces, si personificamos el lugar como algo sagrado, pues posiblemente es un lugar al que hay que tener contento. Claro, si lo sacralizamos y decimos que ahí viven dioses a los cuales intentamos mantener contentos, pues ahí la cosa cambia y es en el momento en el cual en los bosques aparecen los druidas reuniéndose para hacer esos rituales que a día de hoy desconocemos. Por ejemplo, dentro de la mitología nórdica encontramos el templo de Uppsala. Los griegos, por ejemplo, hablaban de los Fanum. Luego también están los romanos que hablaban de Lucus. Por ejemplo, el Lugo viene de Lucus, que es como los romanos llamaban a los bosques sagrados, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en Mallorca, la Virgen de Lluc es porque justamente estaba dentro de un antiguo bosque sagrado. Claro, encontramos un montón de referencias, pero muy poca gente sabe que aquí, en la Comunidad de Madrid, también hubo bosques sagrados para los antiguos. Y este, por ejemplo, lo encontramos en Cenicientos. Este es uno de los lugares más desconocidos de Madrid y que merece una visita o dos. Estamos hablando de la piedra escrita. La piedra escrita se encuentra, como decía antes, podemos decir, en mitad de la nada. Y cuando nos encontramos en los bosques que separan lo que es la provincia de Toledo con la Comunidad de Madrid, nos encontramos con esta piedra. Una piedra que es diferente, una piedra que es singular. ¿Por qué? Porque en ella vemos a una figura que se ve claramente
cómo está recibiendo una ofrenda. Aquí en la imagen no se aprecia, pero en la parte de abajo la ofrenda es como una especie de bóvido, como una especie de toro, de vaca, ¿vale? Para que nos lo imaginemos. Y es una pareja entregándosela a otra figura. Claro, esta piedra escrita lo que se ha interpretado es que es una pareja entregando, haciendo un sacrificio a la diosa Diana, la diosa de los bosques, ¿no? De los antiguos romanos. Claro, esto es muy llamativo porque posiblemente venga de más atrás, sea una romanización, es decir, que los romanos se apropiaron de algo que ya existía en esta zona. En concreto, podría ser el culto a Adaigina. Adaigina era como la diosa femenina de los antiguos célticos que habitaban en lo que es el centro oeste de la península ibérica, es decir, podía ser la diosa femenina de los antiguos célticos. Claro, aquí sí que es cierto que hay todo tipo de teorías. Por ejemplo, Alicia María Canto, que es una de las grandes arqueólogas que hemos tenido en España. De hecho, es, por ejemplo, para que os hagáis una idea, todos conocéis la silla de Felipe II, ¿no? Pues fue la que desmontó la historia de la leyenda de que allí se sentaba Felipe II para contemplar las obras del monasterio del Escorial y demostró lo que era un antiguo altar de sacrificios de los betones. Pues esta misma Alicia María Canto fue la que estudió la piedra escrita de Cenicientos y según ella, esta gran piedra que vemos en imagen, según ella, sería nada más y nada menos que un berraco. ¿Sabéis lo que son los berracos, no? Son esos toros de piedra o esos cerdos de piedra típicos de los betones que también podían marcar bosques sagrados. La verdad que, bueno, aquí sí que es cierto que esta mole de piedra se encuentra justo enfrente de la piedra escrita, pero entre nosotros, la verdad que es un berraco no es. Pero, pero luego añade más detalles. ¿Por qué? Porque esta que vemos aquí en el centro, ¿vale? Es justo lo que encontramos detrás de la piedra escrita. Y según Alicia María Canto, ¿qué creéis que puede ser? ¿A qué se asemeja? Bueno, pues según ella es la huella de un oso. O sea, representa la huella de un oso porque los antiguos, tanto los antiguos célticos como los antiguos romanos decían que, según ella, que en aquellos lugares en los que se inscribía una huella de un oso quería decir que se estaba entrando a un lugar sagrado. Y ahora digo yo que tampoco es nada de ello. De hecho, es muy curioso porque lo que tú preguntas a los del pueblo qué es, dicen, ¿qué va a ser eso? Esto es que nosotros hacíamos agujeros en la roca para subir a la parte de arriba, meter agua para intentar partir las rocas por medio de, pues eso, por el agua y demás, para intentar hacer luego cercados. Y es la aplicación posiblemente más lógica que hay. Pero quiero que os fijéis, en esa imagen se ve como a vuestra mano izquierda, como una especie de inscripción, ahí abajo de lo que es la piedra escrita. Bueno, pues eso, si ponemos termoluminiscencia, sale esto. ¿Qué pone? A las tres Marías. Es decir, nuevamente una cristianización del lugar, es decir, si no puedo con el enemigo, que es pagano, que no cree en lo... Ah, perfecto. Que no cree en lo que yo creo, pues si no puedo con el enemigo, me uno a él. Entonces, llegan y lo dedicamos a la Virgen María, o en este caso, a las tres Marías. Pero al final no deja de ser una continuación de lo que ya existía y sobre todo como marco, como espejo, ese bosque sagrado que la verdad que ha sido una pena porque no sé si recordáis que hace 2 o 3 años hubo como un incendio muy fuerte en la zona de Cenicientos, de Puertos del Real, toda esa zona. Pues afectó a este lugar y gracias a Dios la piedra y esto se mantuvo, pero podíamos haber lamentado una auténtica desgracia. Claro, es lo que hablaba antes. Los bosques son lugares liminales y sobre todo lugares mitológicos. ¿Cuántas historias de personajes míticos, de duendes podemos encontrar dentro de los bosques? Pues aquí, en la Comunidad de Madrid, bosques sagrados los hemos podido identificar gracias a las leyendas que se cuentan. Y en este caso, por ejemplo, en la zona del Hayedo de Montejo, el haya, para que nos hagamos una idea, junto al roble es el árbol sagrado de los celtas, ¿no? Pues aquí cuentan, a día de hoy además, cuando te vas a los pueblos perdidos de toda esta zona y también de lo que es la Sierra Norte de Madrid, te lo cuentan. Dice, aquí hay leyendas de duendes, de hadas, que supuestamente se aparecerían aquellos que dañan, pues podemos decir que son como los protectores, ¿no? Los que moran los bosques y se ensañarían tanto con los carboneros como con los montañistas o todos aquellos que no cuidan debidamente los bosques.
Y cuando se encuentran eso, a un leñador o a alguien que está explotando ilegalmente el bosque, la leyenda cuenta, sobre todo en la zona del Chaparral, que aparecerían esos duendes, esas hadas, cogerían a aquellas personas que no están del todo tratando bien el bosque, los llevarían a cuevas que hay en la zona y allí los harían desaparecer. Claro, es una forma de decir, o por lo menos de moraleja, de decir, el bosque te da, pero si no te portas bien con él, también te puede quitar. Y ya digo, esta leyenda, estas historias las podemos encontrar a día de hoy en toda esta zona de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de enclaves sagrados de la Comunidad de Madrid y lo que siempre, siempre, siempre ha sido como el adalid de lo sagrado, el paladín de la sacralidad, son las montañas sagradas. Si nos fijamos, prácticamente todas las culturas, todas las religiones tienen su montaña sagrada. Si vamos al Islam, tienen el monte Arafat, es decir, ese monte que se encuentra al lado de la Meca, donde supuestamente Adán y Eva se vuelven a reencontrar después de estar 200 años separados. Si vamos al judaísmo, encontramos el monte Sinaí. Si nos vamos al budismo y al hinduismo, está el monte Kailash. Es decir, encontramos muchas, muchas referencias. O mismamente, por ejemplo, el monte del templo, ¿no? El templo de Jerusalén que todos conocemos, donde está el Santo Sepulcro. Claro, ¿por qué las montañas siempre han sido sagradas? Pues tiene su lógica. Porque como bien sabéis, había dioses de la tierra, pero también dioses celestes. ¿Cuál es el punto más cercano en el que se podrían conectar dentro de la imaginación, dentro de ese pensamiento mágico? Que evidentemente tenemos que ponernos en la mentalidad de los antiguos. Pues siempre en los puntos más altos, en esas elevaciones, en esos montículos. Entonces, casi siempre las montañas han tenido ese halo sagrado. Y no tenemos que irnos muy lejos. Aquí tenemos el Monte Avantos. El Monte Avantos siempre se ha dicho que era un monte sagrado, un lugar energético, un lugar de poder, y a la vista está, por ejemplo, la silla de Felipe II, que se decía que era un lugar en el que se interpretaba el vuelo de las aves para hacer profecías, para hacer vaticinios, sobre todo de los buitres leonados que habitaban dentro de lo que es el Monte Avantos. Ya digo, o sea, que no hay que irse muy lejos. Aquí en la Sierra de Guadarrama tenemos muchos de estos montes, pero es que justo en Madrid, en la capital, también los hay. Y estos son totalmente desconocidos. El Cerro Almodóvar. Este cerro además es una pena porque está abandonado de la mano de Dios. Es un lugar que, la verdad, si los madrileños supieran la historia que tienen, posiblemente, bueno, en concreto la historia que tiene el Cerro Almodóvar, pues posiblemente lo valoraran más. ¿Por qué? Porque así a simple vista, este cerro no dice nada. Se encuentra entre Vicálvaro y Vallecas, para que nos situemos. Pero si os digo que es el mayor yacimiento de sílex que podemos encontrar en toda Europa, ¿cómo os quedáis? Pues llama mucho la atención. Es decir, el sílex que era primordial para hacer herramientas dentro de la prehistoria, hasta tal punto que sabemos que se han encontrado en este lugar un montón de restos prehistóricos que nos dan una vida cuenta de que este cerro, hace miles de años, era un lugar de peregrinación importante posiblemente en los que conectarse con esos dioses que a día de hoy desconocemos. Y claro, esto, por ejemplo, ¿cómo queda cristianizado? Aquí hay una leyenda muy, muy curiosa dentro del Cerro Almodóvar y que además tiene mucho que ver con el nombre que dan a los vicalvareños. Si aquí la gente es burrienta, allí son ahumaos. Ahumaos, que es un nombre muy curioso y que tiene que ver con esta virgen que estamos viendo. La leyenda cuenta que de buenas a primeras, un día, un pastor se encontraba en lo alto de este cerro y parecía que sobresalía algo enterrado en la tierra. Empieza a excavar y lo que se encuentra es nada más y nada menos que la Virgen de la Torre que es la patrona de Vallecas. Claro, este pastor la encuentra y tiene un dilema, tiene un problema, porque claro, estamos hablando que el Cerro Almodóvar se encuentra justo en mitad de Vicálvaro y Vallecas y nunca se ha sabido a quién pertenece. Entonces, claro, ¿a quién pertenece la Virgen? Bueno, los de Vicálvaro y los de Vallecas se llevan un poquito mal. Y todo viene a colación de esta historia, de esta leyenda. Parece ser que para solucionar el problema encienden una hoguera en lo alto del Cerro Almodóvar y llegan a un trato. Dicen que el humo de esta hoguera, a donde vaya,
son los que no se van a quedar con la Virgen. Entonces, bueno, parece ser que encienden, encienden la hoguera. Unos jóvenes de Vallecas, muy listillos, empiezan a soplar y con las mantas a hacer así, y el humo va hacia Vicálvaro, ellos se quedan con la Virgen y los vicalvareños quedan ahumados. Entonces, así viene la leyenda, pero bueno, que nos viene a demostrar que el Cerro Almodóvar es un lugar también sagrado donde existía una Virgen y que, si nos retrotraemos al pasado, también fue un importante punto para los prehistóricos. Claro, estamos hablando del Cerro Almodóvar, pero muy cerca de allí para mí, este es uno de los lugares más misteriosos que podemos encontrar en la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares más o menos lo conocemos todos, ¿no? Pero hay un lugar que es el Monte Zulema, más conocido también por el Cerro de San Juan del Viso, que esconde una historia muy curiosa, bueno, esconde dos. Una de una ciudad perdida, como una especie de Atlántida, que cuenta la leyenda que en la parte de arriba existía lo que ellos llamaban la mítica Hiplacea, que es una ciudad fundada por griegos que habían huido de la guerra de Troya y se habían asentado ahí arriba. Era una forma que tenían los alcalainos para explicar un yacimiento que había de allí, de los celtibéricos y demás. Pero sobre todo hay una historia que tiene que ver con uno de los objetos más misteriosos, más legendarios que podemos encontrar en la historia de España. De hecho, el año pasado creo que ya hablé de ella por encima. Seguro que todos conocéis el Santo Grial, ¿no? Pues esto es como el hermano mayor del Santo Grial. Estamos hablando de la Mesa de Salomón. ¿Por qué? Porque Montezulema es un nombre musulmán que viene de Monte Suleimán. Suleimán es como llamaban a Salomón en árabe. Claro, para hablar de este lugar y su vinculación con esa mesa de Salomón, hay que explicar un poquito qué es la mesa de Salomón. La mesa de Salomón es uno de los objetos más misteriosos que encontramos en la historia y que es netamente español. Estamos hablando de una mesa, como su propio nombre indica, y como su propio nombre indica, pertenecía al famoso rey Salomón. Y lo que le hacía misteriosa, lo que la hacía diferente y enigmática, es que cuentan que en la parte superior de la mesa de Salomón existía un espejo mágico que en él se reflejaba, sin una explicación aparente, todo el conocimiento universal. Es decir, quien se asomaba a ese espejo mágico podía cualquier duda verla resuelta. Incluso se decía que ahí aparecía escrito el verdadero nombre de Dios, lo que los judíos llaman la Sem Semaphorás, ¿no? Es decir, una mesa de Salomón que era un objeto que todo el mundo quería tener. ¿Por qué? Porque el conocimiento que te da control sobre las cosas. ¿Y esta mesa de Salomón dónde se encontraba? Pues esta mesa de Salomón la tenían los visigodos. La tenían los visigodos en la cueva de Hércules, que se encuentra en Toledo, y la leyenda cuenta que los reyes visigodos tenían la obligación de poner un candado en la entrada de esta cueva de Hércules, pues para que nadie osara profanar, osara llevarse este objeto, la mesa de Salomón. Entonces todos los reyes visigodos tenían esa obligación de poner un candado. ¿Quién es el guapo que se salta a la torera esta tradición? Según la leyenda, el último rey visigodo, don Rodrigo. La leyenda cuenta que muy guapo él se presenta con una cizaña en la puerta, manda a tomar por saco todos los candados y decide comprobar por sí mismo, el rey don Rodrigo, si es cierto todo aquello que se cuenta sobre la mesa de Salomón. Entonces, él empieza a recorrer esa cueva de Hércules y lo que se encuentra, bueno, la leyenda cuenta que es un escenario bastante dantesco, es decir, unas estatuas de piedra que cuando él pasa delante de ellas empiezan a moverse, extraños alaridos que proceden de la nada, pero en el instante en el cual él llega a esa cámara secreta donde le está esperando la mesa de Salomón y él se pone frente a frente, cara a cara junto a ella y empieza a contemplar ese espejo mágico que tenía en la parte superior de esta mesa, lo que va a ver el rey don Rodrigo, según cuenta la historia y la tradición popular, es algo que nunca va a poder explicar. Lo que ve reflejado de forma mágica en este espejo es unos extraños hombres con turbantes en la cabeza que nunca antes se habían visto en la península ibérica, con unas espadas con una curvatura bastante marcada, también a lomos de unos caballos negros que no eran típicos de la península. Y lo que estaba viendo es que estos hombres con turbante y con esas armaduras tan curiosas y con esos corceles negros que llevaban consigo mismo, lo que estaban haciendo era nada más y nada menos que destruir Toledo. Claro, aquí os pregunto, ¿qué estaba viendo el rey don Rodrigo reflejado en la mesa de Salomón? Lo que estaba pasando en el sur.
que los musulmanes habían cruzado la frontera y tiraban para arriba. Es decir, es como la maldición de la mesa de Salomón contra el último rey visigodo por haberse saltado la torera de poner un candado y de proteger y de custodiar esta mesa de Salomón. ¿Qué pasa? Que los musulmanes tontos no eran y sabían de la existencia de este objeto mítico y misterioso en Toledo. Entonces, ¿qué hacen? Van directos a Toledo. Los visigodos no les queda otra que salir por patas y cogen la mesa de Salomón y se la llevan. Claro, en un primer momento el destino es Guadalajara, pero tienen que hacer una parada antes. Una parada porque ven que los musulmanes se les echan encima. Entonces, ven antes de llegar a Alcalá de Henares un cerro, una montaña que tiene bastantes cuevas y que además está totalmente agujereado. Es decir, de hecho debajo del cerro había un polvorín porque es totalmente hueco y tenía un montón de túneles subterráneos. Pues en este lugar deciden esconder esta mesa de Salomón. Claro, finalmente Tariq, el líder de los musulmanes, llega a este cerro, sigue las pistas, consigue la información pertinente y finalmente llega a la mesa de Salomón y se la queda para ellos. Luego sí que es cierto que se perderá para siempre, producto de la codicia. De hecho, dicen que el propio Tariq, cuando la ve, manda a desmontarla porque tenía también joyas, piedras preciosas y demás. Parece ser que el conocimiento a ellos no le importaba más las joyas y todo esto. Pero esto es muy curioso porque a partir de este momento este cerro empieza a ser conocido como eso, como el Monte Suleimán, el Monte de Salomón, por esa leyenda. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Esto, por ejemplo, si acudimos al Quijote, Cervantes lo menciona. Cervantes, en un apartado en el que Alonso Quijano está hablando a Sancho Panza, le dice algo así como, tienes que recordar la historia de ese moro muzaraque que iba montado en una cebra alfana y que estuvo buscando, vete a saber el qué, en la cuesta de Zulema. Moro Muzaraque, claro, con Tarik iba el gobernador musulmán que era Muza. ¿Y qué estaba buscando en la cuesta de Zulema? Pues estaba buscando esa mítica mesa de Salomón, que como digo es uno de los objetos de poder más importantes que han pasado por la historia de España y que como digo es 100% pasado. Claro, como vemos estamos dando muchos saltos. Ahora nos vamos a Manzanares el Real, un sitio que nos pilla más cerca. Aquí seguro que si alguna vez habéis estado en Manzanares el Real, conocéis la ermita de la Peña Sacra, que se encuentra en la parte alta, ¿no? Una peña sacra que su propio nombre lo indica, ¿no? La Peña Sagrada. La leyenda nos dice que en este lugar, pues, se apareció la Virgen a unos pastores y con motivo de ello, pues, se decidió levantar esta ermita. Pero lo curioso es que el primer sábado de Pentecostés, hacen una tradición que nos viene a demostrar que este lugar era sagrado con anterioridad. No sé si veis la piedra que encontramos aquí. A ver. Bueno, la que se ve ahí. Ahí se ve un poquito bastante. O sea, se ve bastante pequeña, pero bueno, o sea, es enorme. De hecho, la llaman el canto gordo. Aquí, Vale, justo muchas debajo gracias. de... La llaman el canto gordo. Y aquí hay una tradición muy curiosa. Y es que en esa fecha tan señalada, los vecinos de Manzanares el Real sacan la Virgen y empiezan a darle vueltas a este canto gordo. Claro, cuando tú preguntas de dónde viene esa tradición y te dicen, no, no, es que los antiguos sacerdotes, los antiguos druidas, en este lugar se reunían y ahí hacían sus rituales, sus tradiciones, y esto no deja de ser una continuación de lo que aquí ocurría. Esto es, sin duda, una pista bastante importante que nos demuestra que es un lugar sagrado. Pero cuando subimos a la ermita de la Peña Sacra, siempre nos fijamos en lo que es la ermita en sí, pero nunca en lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es esta enorme roca en la que vemos aquí como una especie de balsa, otra aquí, están interconectadas y aquí como una balsa principal. Una balsa principal que siempre tiene agua. Esto posiblemente, hablando con arqueólogos y con gente que entiende del tema, te dicen que posiblemente fue una sauna ritual, un baño ritual en el cual, pues, la persona de turno, para iniciarse, normalmente solían ser guerreros, se bañaban en este lugar y realizaban su bautismo sagrado de cara a la divinidad. Esto, por ejemplo, además que hay un lugar muy cercano aquí, lo que pasa es que ya se encuentra en el lado de Ávila, sí, en Ávila, que es Eulaca, que era la ciudad sagrada de los antiguos betones,
que, bueno, también hay otra especie de silla de Felipe II allí, pero allí encontramos una sauna ritual más grande que esta, pero que por lo menos nos da vida cuenta para hacer una comparación y para, de alguna manera, imaginarnos cómo pudo ser este lugar. Y ya digo que si aquí, esto está totalmente virgen, si aquí alguien investiga, viene un arqueólogo y lo ve, posiblemente si hace alguna excavación y demás por toda la zona, se puede encontrar con algo que nos lleve bastante tiempo en el pasado. Y de las montañas saltamos a las fuentes y a los lagos. Antes hemos hablado que los bosques son lugares liminales, pero el agua también lo es. ¿Por qué? Porque el agua es ambivalente, es dual. El agua es vida. ¿Hay algo más vital que el agua? Pues posiblemente no. Pero claro, ¿de dónde viene el agua? El agua muchas veces viene, por no decirlo casi siempre, del mundo subterráneo, de manantiales, del subsuelo. ¿Qué pasa? Que el subsuelo y los subterráneos, ¿con qué han estado vinculados siempre? Con el inframundo, con el infierno, con aquello que hay que evitar. Entonces, el agua siempre ha estado como a medio camino, ¿no? Y siempre ha estado muy vinculado con deidades que es mejor tener contentas que tener enfadadas para sacar su lado bueno. Por ejemplo, Averno, el infierno. Bueno, Averno realmente no es eso, es un lago que encontramos en Nápoles en el cual Eneas desciende al inframundo. O por ejemplo, el lago Aqueronte, ese que separa lo que es la vida de lo que es la muerte. O el lago Lete de los antiguos griegos, que decían que quien lo cruzara podía perder la memoria, ¿no? Pues todas estas historias nos las encontramos prácticamente en todas las religiones, en todas las creencias y en todas las mitologías habidas y por haber. Y siempre el elemento, el agua, de por medio. Y sobre todo, esto queda reflejado en un dios que es totalmente desconocido, que este era un dios hispano totalmente, un dios íbero, que es el dios Airón. El dios Airón es una divinidad que habitaba en las fuentes, que habitaba en los lagos, sobre todo también en la zona de la Comunidad de Madrid. Tenía forma de serpiente y era uno de los dioses prerromanos más importantes que existían. Y era un dios ambivalente, un dios del agua, de la vida, pero un dios también del inframundo, del agua. Y era un dios al cual había que tener contento para que sacara su mejor cara. Y esto, por ejemplo, si vamos a Cuenca, en Uclés, el famoso monasterio y demás, pues al lado hay un antiguo estanque, primero fue prerromano y después romano, que es conocido como la Fuente Redonda, y allí encontraron un ara votiva que alguien en su día dedicó a este dios Airón para eso, para tenerlo contento. Pero, por ejemplo, aquí en Madrid encontramos muchas referencias a las creencias en este dios. Por ejemplo, en Madrid, no sé si conocéis el barrio Calle Moratalaz, que es el barrio de Arroyo Fontarrón. Pues esto viene, es una referencia toponímica al dios Airón, de Fontairón. ¿Por qué? Porque allí existía efectivamente un arroyo, que era el arroyo Fontarrón, que terminaba en el arroyo Abroñigal. El arroyo Abroñigal ya no existe, pero para que os hagáis una idea, era el M30, ¿vale? Y allí pues hacían sus cultos acuáticos de turno, pues hidromancia, también rituales de paso vinculados con el agua, hasta que finalmente se abandonó y desapareció. Pero nos queda ese nombre, ¿no? La toponimia vinculada con el dios Airón. Pero, por ejemplo, si acudimos a la zona de Leganés, en Leganés, bueno, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, allí hay un río, un arroyo muy importante, que es el arroyo Culebro. Pues arroyo Culebro viene de aquí, es la representación, podemos decir, en forma de serpiente, de culebra que tenía el dios Airón. Claro, aquí encontramos muchas más referencias, por ejemplo, en Madrid. En Madrid hay una referencia muy clara a este dios Airón en un lugar que también pudo ser sagrado, la calle de los Libreros. La calle de los Libreros, uno de los lugares que todos los amantes de los libros, los bibliófilos y los bibliomanos, pues acudimos a esta zona. De hecho, Calle de los Libreros no es un nombre baladí, es un nombre que además recomendó ponerlo un personaje como Pío Baroja que todos conocemos. Pero lo curioso es que esta calle antes tenía otro nombre y se llamaba la calle de Julia. La calle de Julia, que está vinculada con una leyenda muy curiosa y que se ha ido perdiendo con el paso de los tiempos en Madrid. Calle de Julia porque era un lugar maldito, un lugar que nadie se atrevía a pasar. ¿Por qué? Porque cuentan que la casa de Julia, que se encontraba en esta calle, tenía un pozo y dentro del pozo habitaba un basilisco. Sabéis más o menos lo que es un basilisco, ¿no? Esa criatura mitad serpiente, mitad gallo, que con la mirada era capaz de dejarte de piedra.
Pues parece ser que los madrileños no pasaban por enfrente de la casa de Julia porque decían que en el pozo que tenía habitaba esta criatura. Y para darle más veracidad a la leyenda, decían que una vez una mujer pasó por allí, no se creía la historia, levantó la tapa del pozo, vio al basilisco y se quedó de piedra. Bueno, ¿qué pasa? Que esto no deja de ser una demonización de la creencia en el dios Airón. Porque ¿dónde habitaba el dios Airón? En los pozos. ¿Qué forma tenía? De serpiente. Pero claro, si tú no te asomabas o tú no ibas a este pozo, tú no entrabas en contacto con una creencia religiosa que entraba en relación con unas creencias anteriores y que no casaban mucho con lo que era la religión dominante, con lo que era el cristianismo imperante, ¿no? Pues esto lo encontramos, como digo, en la calle de los Libreros, pero muy cerca de aquí también. Había en el siglo XIX un viajero, que para mí es una de las historias más fascinantes, era un tipo inglés que se llamaba George Borrow. George Borrow, pues, era un tipo que no tenía nada que hacer en las Islas Británicas, él era protestante, y le mandan a la península ibérica en el siglo XIX, nada más terminada la guerra contra los franceses, a intentar conseguir protestantes en España. O sea, una misión que era bastante importante. Claro, el tipo no estaba teniendo éxito y él, la misión que tenía era vender Biblias protestantes por toda España. No tuvo éxito y tomó una decisión que, la verdad, a los que nos gusta la literatura de viajes, pues nos ha dado mucho. Josh Borrow se junta entonces con unos gitanos que había en una caravana y empieza a recorrer toda España. Y él escribe un libro que se llama La Biblia en España, y gracias a este libro sabemos muchas de las tradiciones, muchas de las leyendas y mucho de cómo era el día a día de la España de principios del siglo XIX o sobre todo de después de la Guerra de la Independencia. Y es curioso porque cuando George Borrow se encuentra enfrente, pues posiblemente de San Lorenzo del Escorial, porque cuentan que cuando está llegando a la zona de la Sierra de Guadarrama, él quiere cruzar y los gitanos con los que va le dicen que no, que a ese lugar no hay que ir. ¿Por qué? Porque dice que habitan serpientes monstruosas que habitarían en lagos. Una historia que, bueno, así a simple vista no tiene más de sí de la referencia que recoge George Borrow en su libro, pero si empiezas a excavar y empiezas a escudriñar, te encuentras con leyendas que pueden también tener que ver con el dios Airón, pero que se han demonizado. Y esa, por ejemplo, la encontramos dentro de lo que es la Laguna Grande de Peñalara. Todos conocéis la historia del monstruo del lago Ness. Pues nosotros también tenemos nuestro lago Ness, nuestro monstruo del lago Ness dentro de esta laguna, que cuentan que habitaría una serpiente gigantesca monstruosa que al ganado que se asomaba o aquella persona que intentaba cruzar el lago, pues aparecía esta serpiente monstruosa, lo arrastraba hasta el fondo del lago y no se le volvía a ver. Y para dar más credibilidad a esta leyenda, hay una historia que cuenta que dos jóvenes, desafiando a esta historia, pues empezaron a decir que eso de la serpiente monstruosa, pues que era pura superchería, propia superstición, y no se les ocurre otra cosa, según la leyenda, que poner a prueba la leyenda. Y dicen que cruzan lo que es el lago a nado, uno con una Biblia en la boca y el otro no. ¿Cómo creéis que acaba la historia? ¿Quién es el que vive y quién es el que no? El de la Biblia sobrevive y el otro no. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que este lugar era importante antes del cristianismo, era un lugar pagano, pero con la llegada del cristianismo, este se asimila y quien no lo obedece, pues posiblemente acabe en el fondo del lago. ¿Por qué? Porque era un lugar en el cual se adoraba posiblemente no una serpiente monstruosa, sino a un dios, en este caso el dios Airón, ¿no? Y bueno, hemos hecho un recorrido por esos lugares sagrados que tienen mucha importancia, mucha relevancia. Hemos recorrido, nos hemos adentrado en bosques, hemos escalado montañas, nos hemos también acercado a la orilla de lagos y de fuentes y ahora toca introducirnos dentro de las cuevas. ¿Por qué? Porque no es casualidad que, por ejemplo, los filósofos se internaran dentro de las cuevas para buscar inspiración, para preguntarse por la existencia, para preguntarse por la razón. Tampoco es casualidad que, por ejemplo, Mahoma tuviera la revelación dentro de una cueva.
tampoco es casualidad que los prehistóricos realizaran sus pinturas rupestres dentro de estos abrigos. ¿Por qué? Porque la cueva siempre ha estado asociada con el útero de la madre tierra. Es decir, y esto no lo digo yo, lo dice uno de los grandes mitólogos como es Bruno Mettenheim, ¿no? Y posiblemente la cueva es la representación clara de lo que es la madre tierra. Y esto, pues, nos da vida cuenta un montón de cuevas sagradas que podemos encontrar a lo largo y ancho, no solo de la península ibérica, sino del mundo. Lo curioso es que aquí en lo que es la Comunidad de Madrid, también, no muchas, pero también las hubo. Hubo cuevas sagradas donde los antiguos intentaban conectar con lo sobrenatural, con lo desconocido, con aquello que no le ponemos nombre y tenemos que personificar por medio de la creación de dioses. Todos conocemos, por ejemplo, la cueva del Reguerillo, que se encuentra cerca de Patones, pero está cerrada. Pero claro, esa cueva con pinturas rupestres es la que se lleva todas las imágenes, todas las fotos, pero por ejemplo en La Pedriza desconocemos un lugar que para mí es totalmente desconocido, increíble, y que, oye, mejor que siga siendo, porque así se conserva mejor, ¿no? Estamos hablando del abrigo de los aljibes. 4000 años nos contemplan. Un lugar en el cual aparecen unas pinturas rupestres que a día de hoy nadie sabe todavía qué representan. ¿Qué son estas figuras? ¿Son personas? ¿Son dioses? ¿Qué están representando? Pues no lo sabemos. Unos dicen que es una escena de caza, otros que también pueden ser relaciones con el parto. Bueno, yo ahí no veo ninguna relación clara con un parto, pero bueno, son figuras desconocidas, enigmáticas, posiblemente un lenguaje prehistórico que se ha perdido con el paso del tiempo. Lo que sí sabemos es que era un ritual de magia simpática. ¿Por qué? Porque cuando vemos una pintura rupestre de un bisonte, de un caballo, lo que se está intentando hacer es provocar la abundancia de ese ser. Es decir, en la mentalidad antigua, volviendo a ese pensamiento mágico, ellos creían que si pintabas un bisonte en una cueva porque querías cazarlo por medio de la magia y por medio de rituales, eso se iba a potenciar, entonces tú ibas a tener más éxito a la hora de cazar. Lo mismo ocurría con, por ejemplo, las figuritas estas de las Venus. Esos eran elementos de fertilidad. Ellos pensaban que teniendo eso, pues podía apoyarse o podías ser más proclive a quedar embarazado, ¿no? Pues esto lo vemos, por ejemplo, en esta cueva. ¿Qué pasa? Que no sabemos perfectamente, por no decir, no tenemos ni puñetera idea, qué se representaba en este abrigo. ¿Qué son estas figuras? ¿Son dioses? ¿Son personas? ¿Es un lenguaje perdido? No lo sabemos. Solo sabemos que esto lo tenemos en La Pedriza, convenientemente conservado, y que nos da vida cuenta de que era un lugar totalmente sagrado. ¿Qué pasa? Que muy cerca del abrigo de los aljibes, que está muy, muy escondido, y de hecho creo que ahora lo han puesto como una puerta para que nadie pueda entrar, encontramos otro lugar, que es la Cueva de la Mora. La Cueva de la Mora, que es bastante inaccesible, o sea, solo pueden llegar y acceder aquellos que saben de escalada. Y bueno, Cueva de la Mora, aquí hay una leyenda y también hay antropología. La leyenda cuenta que el nombre de la Cueva de la Mora viene de la típica historia de una musulmana que se enamora de una cristiana, de un cristiano, que el padre de turno no aprueba tal relación y no se le ocurre otra cosa que al padre musulmán que encerrara a su hija en lo más profundo de la cueva con sus tesoros, con sus riquezas. Claro, esto es la leyenda para intentar explicar de dónde viene el nombre. Pero la historia de la antropología, aparte de que, bueno, nos encontramos también la tradición de las moras encantadas, que, bueno, en muchos pueblos de España nos encontramos esta leyenda, lo que se nos viene a decir, y esto lo encontramos a lo largo de todo el país, muchas veces nos encontramos con un lugar que es la tumba del moro, la tumba de los moros, la cueva de los moros o la cueva de la mora. Esto es una forma muy curiosa que teníamos hasta hace relativamente poco de explicar todo aquello que no era nuestro. Es decir, aquí vemos una pintura rupestre. No sabemos qué es. Nada, eso será de tiempos de los moros, de antes de nosotros.
No, esto es un yacimiento que está aquí abandonado, puede llevar cientos de años. Nada, esto es infiel, esto es de la época de los moros. Entonces, cuando nos encontremos muchas veces estas referencias de Cueva de la Mora, de Cueva del Moro, o Tumba del Moro, o Tumba de la Mora, hay que hacerle caso, porque posiblemente estemos ante un yacimiento arqueológico que como no, claro, hoy día sabemos perfectamente quiénes son los celtas, quiénes son los romanos, quiénes son los fenicios, pero claro, cuéntale tú a uno de hace 200 años que era un celta, pues a lo mejor no tenía ni idea. Entonces, ¿cómo lo solucionaban? Diciendo, nada, eso es de época de los moros, de antes de nosotros. Claro, hemos dicho que se escondía un tesoro. Es muy curioso porque en muchas de las cuevas en las cuales encontramos pinturas rupestres, se habla de tesoros. Dice, no, en ese lugar se esconde un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro, sin duda, es ese, podemos decir, esa plasmación, ese dibujo, ese recuerdo que tenemos del paso de los milenios plasmado con algo tan diminuto, con algo tan minimalista como es un dibujo que se ha conseguido, un dibujo, una plasmación, una representación que se ha conseguido mantener con el paso de los siglos. Claro, esto en cuanto a cuevas sagradas, pero también antes hemos hablado de que las cuevas es la representación sine qua non de la madre tierra. ¿Quién es la madre tierra en el cristianismo? La Virgen. Y esto, por ejemplo, lo encontramos en una leyenda muy conocida en Madrid. De hecho, todo el mundo habla de la Almudena, como la patrona de Madrid. Y es cierto, pero antes de la Almudena, la patrona era la Virgen de Atocha. La Virgen de Atocha, cuya historia nos retrotrae a la época anterior a la conquista musulmana, nos tenemos que situar justo donde está el Observatorio Astronómico de Madrid, más o menos nos situamos, ¿no? Al lado del Retiro. Bueno, pues en toda esta zona había una red de cuevas y en un momento dado, un caballero cristiano que se llamaba Gracián Ramírez entra en estas cuevas y se encuentra con una virgen. Una virgen que, bueno, la llaman la Virgen de Atocha, ¿por qué? Porque en esa zona hay un atochar, que es una especie de planta que había mucho por la zona. Y en esa misma cueva crea un santuario que va a ser destrozado en el momento en el cual los musulmanes entran. Claro, aquí hay una leyenda muy, muy romántica que se nota que es posterior, en la cual dice algo así como que cuando los musulmanes entran en Madrid, bueno, entran en Madrid, entran en la zona, porque realmente Madrid la fundan ellos, pero cuando conquistan toda esta zona, Gracián Ramírez les planta cara, pero viendo que avanzan, él toma una decisión bastante dura. Y es que para que su mujer y sus hijas no sean pues violadas, profanadas y demás, lo que hace es asesinarlas con toda la pena del mundo, ¿no? Pensando que no iban a sobrevivir y, de esta manera, pues, algo así como, para que no caigan en manos del enemigo, me las quito yo de en medio. Parece ser que consiguen derrotar a estos musulmanes y él, con toda la pena y todo el dolor que tiene en su cuerpo, empieza a entrar dentro de lo que es la cueva, o cueva santuario en honor a la Virgen de Atocha, empieza a rezar, empieza a llorar delante y de repente a sus espaldas alguien le dice, ¿por qué lloras? ¿Quiénes eran? Bueno, su hija y sus hijas y su mujer en recuerdo de como una especie del primer milagro que tiene la Virgen de Atocha. Pero claro, aquí hay, más allá de la leyenda, que bueno, es una leyenda romántica, una leyenda mariana y religiosa, aquí hay mucho simbolismo porque estamos hablando de una virgen que no es una virgen cualquiera, estamos hablando de una virgen negra que está muy vinculada directamente con la diosa madre. ¿Por qué? Porque esta virgen negra es exactamente igual, esto ya digo, si tenéis la oportunidad de buscarlo en internet, a la diosa Isis, la diosa de los egipcios, que es la madre tierra de los egipcios, vamos a ver que son prácticamente iguales con el niño en el regazo, el mismo color. Claro, aquí, ¿dónde se encontraba también o dónde se representaba a la diosa Isis? Dentro de cuevas. Pero hay mucho más, porque estamos hablando de que la Virgen de Atocha tenía antes otro nombre, que era la Virgen de Antioquía.
que era el nombre que se le daba con anterioridad históricamente. Lo de Atocha al final pues no deja de ser una leyenda. Antioquía es el lugar donde vivía San Lucas, que es el primero que representa a la Virgen. O sea, todas las imágenes que tenemos de la Virgen son un recuerdo que tenemos de San Lucas. ¿Cómo la pintó San Lucas? Pues negra. No deja de ser un recuerdo a esa creencia dentro de lo que es la madre tierra. Y al final, pues esto no deja de ser un legado, ¿no? El viaje que hemos realizado, un legado que es lo que decía al principio, lo sagrado. Lo sagrado es aquello que nosotros tenemos como misión seguir contando a las generaciones futuras. Es un legado que nos pertenece a todos, que no tiene creencia, o sea, que no es ni de izquierdas ni derechas, que no es ni de ricos ni de pobres. Es un mensaje que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, y así de generación en generación. Un mensaje de decir, oye, mira, yo he estado aquí y tienes que mantenerme. Y claro, estamos hablando de algo que también es eterno en el sentido de que habría que explicar, por ejemplo, a estos que pintaron el abrigo de los aljibes, que 4.000 años después, en una sala como esta, íbamos a estar hablando de ellos. O esas tradiciones de dar vueltas a una roca, o esas creencias que no se han perdido en el tiempo. Pues al final todo esto es eterno, ¿no? Y son tradiciones que nos pertenecen a todos y que son también la raíz de un pueblo. Y un pueblo que no tiene tradiciones está abocado a desaparecer. Y en este caso, pues, mientras tengamos estos lugares, esa tradición, ese legado, ese mensaje sigue intacto, porque a fin de cuentas, un pueblo que tiene historias canta, y un pueblo que canta nunca puede morir. Muchas gracias por soportar.